Neoproteccionismo y neoliberalismo, un análisis enfocado al comercio internacional de Ecuador. En este trabajo se busca dar a conocer cómo ha sido el desarrollo y evolución del neoliberalismo y el neoproteccionismo en Ecuador. Se mostrará todo lo que ha acontecido en la economía internacional ecuatoriana en los últimos años, profundizando en los fundamentos teóricos acerca de estos dos temas y cómo estos se reflejan y se manejan en el país. También veremos qué tan vigente está la protección de la economía nacional y si se acoge a gran parte de los productos que se manejan en el Ecuador, con el fin de informar, dar a conocer qué tanto o qué tan frecuente se dan estos dos conceptos. Como objetivo general tenemos analizar la implementación del neoproteccionismo y el neoliberalismo en la economía internacional de Ecuador. En los objetivos específicos debemos examinar a lo largo de la historia cómo se desarrolló el neoproteccionismo y el neoliberalismo en Ecuador, definir la implementación enfática, el neoproteccionismo y el neoliberalismo en el comercio internacional ecuatoriano, describir el impacto ocasionado por el neoproteccionismo y el neoliberalismo en la economía internacional y en la sociedad ecuatoriana. Como metodología se utilizaron los métodos deductivos, que van de lo general a lo particular, es decir, partiendo de la teoría, para lograr una comprensión adecuada de los datos e informes. Estos antecedentes de investigación se obtuvieron a partir de reseñas de informes, artículos y tesis académicas extraídas de universitarios y diferentes tipos de revistas de investigación. En este trabajo se realizará un análisis en base a las teorías y antecedentes del neoproteccionismo y el marco regulatorio del comercio internacional, en el cual se enfoca el proteccionismo como tendencia global que se enfatiza específicamente en el contexto de Ecuador. En los resultados, primero tenemos los momentos históricos de participación del neoproteccionismo y el neoliberalismo en Ecuador. En el caso del neoproteccionismo, este modelo económico se vio implementado en el país a comienzos de los 50 bajo el modelo ISIS. Se vio un crecimiento a partir de la producción agrícola de distintos productos como el banano y el cacao. Para esta época significó la rehabilitación de la economía ecuatoriana debido a diferentes factores internos y externos. Sin embargo, es importante destacar que el modelo de exportación de este país se limita a un número reducido de productos, y es por eso que, así como las exportaciones de cacao decayeron en 1920, también lo hicieron las de banano en 1970. Existió una recesión luego de esto, pero fue solventada gracias a la extracción de crudo, pero siempre terminaba afectada la economía internacional debido a los factores externos. Por ello se hizo necesario implementar medidas de protección y así favorecer la producción nacional. Estas medidas se fueron implementadas acorde a las necesidades y es así como se evidencia en la tabla, que es la protección efectiva por ramas industriales en los años 1970 y 1982. En el caso del neoliberalismo en Ecuador, se dio a inicios de la década de los 80. Hubo sucesos especiales de interés que tal vez son considerados el origen del neoliberalismo en este país. Existió un desgaste del modelo de industrialización debido a la sustitución de las exportaciones. Seguido a esto, los créditos que apaciguaron la deuda externa. Lo mencionado anteriormente hace parte de la principal causa de la implementación de medidas neoliberales para dar un buen balance a la situación económica ecuatoriana. Así como el resto de Latinoamérica, en Ecuador se hizo necesario un reajuste estructural a los inicios de los 90, en busca de una estabilidad financiera y mayores beneficios macroeconómicos. Al implementarse estas políticas neoliberales se ocasionó una volatilidad económica,
A pesar de esto, se buscó controlar estos problemas económicos con mayores medidas neoliberalistas. Se tenía la idea de que permitirían estabilizar la economía del país. Se puede decir que los sucesos ocurridos fueron desestabilización en primera medida y posteriormente esto una reforma estructural. Surgieron gobiernos que estuvieron a favor del neoliberalismo a partir de 1984 hasta el 2005. Durante estos gobiernos se realizó un afianzamiento de las políticas neoliberales, además de la consolidación de políticas aperturistas y liberación de precios, entre otros aspectos. Sin embargo, estas medidas implementadas no lograron su objetivo. Hubo un gran déficit fiscal, una enorme deuda externa, además de una deuda social que requería ser pagada. El comportamiento de la balanza comercial, haciendo énfasis en las teorías de neoliberalismo y neoproteccionismo en Ecuador. A continuación se muestra el flujo de exportaciones e importaciones que tuvo Ecuador en los años 90, cuando el neoliberalismo estaba en sus inicios. Como se observa en la tabla anterior, que hace énfasis al comercio de Ecuador con las principales áreas geoeconómicas, en general se presenta un saldo positivo que alcanzó 428 billones de dólares, dividiéndose en un déficit con respecto a los países de Aladi y Japón y un superávit con respecto a Estados Unidos, Unión Europea y el resto del mundo. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones buscaba fomentar las importaciones en diversos países latinoamericanos a través del fortalecimiento de industrias. Como podemos observar en la gráfica, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que buscaba fomentar en diversos países, en Ecuador no tuvo los mejores resultados, aunque se puede observar que en los años de la década de los 50 hay un superávit, en la década de los 60 hay un notable déficit, esto debido a que la actividad que había estado impulsando la economía, que era la exportación de bonanza bananera, cayó en recesión en los años 60. Luego de eso se puede complementar que en la mayoría de los años de la década de los 80 ocurrió un superávit que se dio gracias a la extracción y exportación de petróleo. En la pertenencia del neoproteccionismo y el neoliberalismo en el desarrollo del comercio internacional de Ecuador, los antecedentes nacionales e internacionales antes mencionados no hacen comprender la lógica global sobre la que se inserta Ecuador. Es necesario comprender los antecedentes referentes a la crisis de Ecuador y sus ocasiones. El 2008 es un año de las grandes decisiones y cambios en el país. Se promulgó la Constitución de la República de Ecuador, lo cual tenía como objetivo la recuperación de lo público y reconstruir el país y su función reguladora. La Constitución consiguió romper las estructuras establecidas y creó un ordenamiento jurídico para el Estado, enfatizando en el Estado de Derechos e intervención de la economía, donde se establecieron dos principios fundamentales. El primero, establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar sectores estratégicos. El segundo, establece que el Estado se hace responsable de la provisión de bienes y servicios públicos y sus marcos regulatorios. A causa de este proceso se desarrolla una serie de transformaciones orientadas a desmantelar el antiguo orden neoliberal. Existen varios ejes centrales de estas transformaciones: la recuperación de la planificación pública, la afirmación del rol del Estado, la política laboral y salarial, las políticas distributivas, la política comercial y nueva integración regional. Como conclusión, de la misma forma de otros países latinoamericanos, Ecuador se vio envuelto en distintas reformas a través de los años en ganas de mejorar la economía. Algunas medidas implementadas favorecieron al pueblo ecuatoriano, sin embargo hubo algunas que complicaron la situación.
Gracias.